la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Hola, te quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la Escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Omar, mí. y para mí es un honor estar con ustedes esta hermosa noche. Vamos a pasar 3 noches, va a haber 6 lecciones, 6 horas de clase. Cada una es importante, así que si no escuchas esta clase y mañana vienes, te vas a perder estas 2 primeras clases que son el fundamento de las próximas clases. En sí sería bueno escuchar todas las clases para entender sin ningún problema todas las clases, sin ningún problema. Me indican que el día de hoy no hay preguntas, pero voy a dejar mis tarjetas y las voy a dejar aquí. Si alguien quiere tomar una y alguien tiene una pregunta al final de la clase o en la noche, me puede mandar un correo electrónico y trataré de contestarla durante los días que estoy aquí disponible para así poder hacerlo a la brevedad posible, si Dios nos permite. Antes de iniciar, pues reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia, tanto de Tali, quien es maestra, como saben ustedes, espero ya primero Dios se retire, y Caleb, que estuvo jugando un partido de fútbol americano porque a eso se dedica, ya está en la prepa y es muy complicado viajar conmigo durante tiempos de escuela. Siempre en el verano están conmigo y en el invierno y en las vacaciones, pero en tiempos de escuela es muy, muy complicado. Así que reciban un abrazo. Cuando gusten ir a Chicago, le decía al hermano,
Cuando gusten a Chicago, serán bienvenidos. La verdad, los vamos a llevar a comer tortas ahogadas. No, estoy en el lugar equivocado, Nos vamos a llevar a comer pizza estilo Chicago, que creo yo, en lo personal, es una de las más ricas de todo el mundo. ¿Ok? Así que ojalá puedan ir. Tienen una hermosa familia por allá, una congregación muy, muy bella, y la verdad que les va a gustar mucho. Si es que nos visitan, va a ser de gran bendición. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a haber 6 clases, y lo primero que queremos explicar es el concepto de lo que es la familia. Y vamos a estar viendo Efesios, específicamente en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. El concepto de la familia. ¿Cuál es el concepto de la familia? Efesios 5, versículo 22 y 23 son los primeros versículos que vamos a ver si entendemos el concepto de la familia. Cuando la carta de Efesios se escribe bajo un mundo grecorromano, en la vida de los romanos. Las familias en aquellos tiempos no eran muy distintas a nuestras familias, solamente que había conceptos muy propios y muy amplios en cuanto a la idea de autoridad familiar, organigrama, derechos de los miembros de la familia y también bendición por ser parte de una familia. Aquí lo que podemos ver son 2 tipos de familia. La primera es la familia romana, lo cual se ve sin ningún problema, y la segunda es lo que se considera la familia de la esclavitud, lo que le llaman en aquellos tiempos los esclavos, porque también eran familia. En la familia se encuentra lo que en términos legales se le llama cabeza del hogar. La cabeza del hogar, como dice ahí en el versículo 23, porque el marido es cabeza del hogar. Este concepto de cabeza es un concepto que venía de los romanos. Esto es, ante los romanos, la cabeza del hogar es el que tiene toda la autoridad, todos los derechos de todos los miembros de la familia. La cabeza del hogar se encuentra en las leyes romanas. Pablo, siendo un apóstol judío, un abogado judío porque era fariseo, seguía la ley de Moisés, seguía todas las leyes, pero siendo parte de los fariseos, tenía que conocer bien las comunidades, la cultura y las leyes donde se encontraban las comunidades judías, lo que se le llama la diáspora o la dispersión, como le dice Pedro. Entonces, específicamente en Éfeso se encuentra específicamente en lo que se conoce cerca del mar Egeo, lo que el día de hoy es la ciudad de Kusadasi en Turquía. Ahí específicamente estaban bajo lo que se conoce como el gobierno romano. Entonces Pablo conocía las leyes romanas, y lo que hace Pablo es que toma una parte de las leyes romanas y la coloca para que los oyentes gentiles pudieran comprender esa parte. Pablo hacía esto, era muy común. Cuando habla de los atenienses, por ejemplo, Pablo utiliza 2 versos de poetas griegos de filosofía, de lo que es la filosofía clásica, y los coloca ahí. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando dice los cretenses, mentirosos, golosos. Esa es una porción de un poema griego que lo utiliza Pablo porque ya se entendía muy bien entre los griegos y los gentiles. Otra parte es cuando dice porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, porque linaje suyo somos. Es una porción de un poeta griego, de Arato, es un poeta griego que lo coloca. No es extraño que haga eso Pablo, nosotros lo hacemos también. Queremos enseñar algo y tomamos un ejemplo de la sociedad para que lo entiendan bien en concepto. Ok, cabeza del hogar es un concepto romano, pero también es un concepto bíblico. Esto es, cabeza indica, número 1, autoridad. Pero no solamente indica la parte de la autoridad, también indica la parte de la responsabilidad. Todo lo que pasa bajo la cabeza, el responsable es él. Luego tenemos lo que se le va a llamar en latín, porque la Biblia se escribe en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Pero hay porciones en medopersa y hay porciones en latín, como cuando dice Poncio Pilatos, ecce homo, o sea, este es el hombre, lo dice en latín. Hay porciones porque el idioma era el latín dentro de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
el idioma es latín y la forma en que se expresan las leyes romanas es lo que se le llama la autoridad. Es lo que se translitera el día de hoy a nuestra vida como patria potesta. ¿Quién tiene la potestad? Es un concepto romano. Patria potestas es un concepto latín que indica la cabeza tiene la potestad sobre toda la familia. ¿Quiénes forman la familia? La esposa, a la cual se le llamaba el cuerpo de la cabeza. La esposa es parte de la patria potestas, autoridad, responsabilidad. ¿Quiénes más? Los hijos, ¿ok? Los hijos son parte de la patria potestas, ¿ok? A los hijos se les llamaría patricios. Patricios es un término de patria, de patre en latín, que indica que tienen los derechos del patre, ¿ok? Pero en aquellos tiempos la gente era muy rica y por lo tanto quien tenía la patria potestas normalmente tenía también esclavos. Y los esclavos era esa otra parte de la familia. ¿Qué indica esto? Los esclavos, cuando ellos tenían hijos, a los hijos se les llama plebeyos, un término que se utiliza en Culiacán, Sinaloa, para hablar de los niños, pero si utilizaran correctamente la idea de plebeyo, indica que el plebe es un hijo de un esclavo, en términos correctos. Entonces, si este hombre tenía con esta mujer una hija o un hijo, automáticamente la cabeza tiene la patria potestas. Él es dueño del esclavo. Él es dueño del esclavo. ¿Ok? O como se le dice en la Biblia, siervo. Siervo, o como se le dice también en griego, doulos. Doulos es esclavo, es siervo. Entonces, ¿qué es un esclavo? Es aquel que está bajo la potestad de alguien. Es un concepto que ya no existe el día de hoy en la esclavitud aquí. Sin embargo, muchas personas de dinero tienen sirvientes. Y la palabra sirvientes viene de la palabra siervo. Y viven en las casas. Y de alguna otra manera están bajo la autoridad. Hay ciertos derechos que tienen, pero la verdad es que no duermen. O sea, quiere unos huevos con jamón en la noche el dueño y quiero esto y se levantan y se los tienen que hacer. Es un concepto de la antigüedad. Ahora, tienes que entender tú esto, que si ellos tenían una hija, la hija venía a ser parte de la potestad de la cabeza del hogar. Todo lo que pasa dentro de la casa es responsabilidad del patrias potestas, de la cabeza del hogar. ¿Ok? Cuando Pablo indica que el marido es la cabeza de la mujer, indica algo en cuanto a la familia. Indica el hombre recibe por parte de Dios la autoridad total de una familia. Ahora, si este hijo se casa con una hija entre los romanos, la hija viene a ser propiedad, o la nuera viene a ser propiedad del patria potestas. Si el patria potestas no le cae bien la nuera, la puede correr. ¿Ok? O la puede vender como esclava. Ese es el tipo de poder que tenían en aquellos tiempos. ¿Ok? No se preocupen, no vivimos en Roma, ¿ok? No hay problema. Ahora, ¿cuándo es cuando se liberaban estos? Cuando el padre moría, él iniciaba su nueva patria potestas y él iniciaba su patria potestas y la niña estaba bajo la patria potestas del esposo. Entonces siempre había un concepto de autoridad. ¿Ok? Ahora, todo lo que pasa aquí está bajo la responsabilidad de la cabeza del hogar. Es lo que se le llama organigrama. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, lo dice también el apóstol Pablo de esta manera. Utiliza Corintios. ¿Dónde se encuentra Corintios? Se encuentra en lo que se conoce el día de hoy como Grecia, a 2 horas manejando de Atenas, cerca del puerto de Corinto, entre el mar Egeo, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de Dios, 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué es una instrucción? Es Dios le ordenó algo a Pablo, Jesús le dijo algo a Pablo, le dio una instrucción y Pablo llegó a Corinto y se las dio tal y como la recibió. Solo lo que tú tienes que entender es que lo que enseña Pablo no es un concepto propio, no es una idea propia, no es se me ocurrió, es algo bíblico. Dios lo ordenó y Pablo se lo ordena a la iglesia. Son las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones?
Tú compras un televisor, viene con un manual. Si sigues el manual, vas a saber todo lo que puede hacer la televisión. Pero ¿qué hacemos como buenos mexicanos? Como buenos miembros del estado de Jalisco. Compramos la tele, agarramos el manual, lo aventamos, conectamos y empezamos a figurarle nosotros. Entonces es un concepto de que nadie sigue las instrucciones. ¿Por qué? Porque pensamos que no las necesitamos. ¿Ok? Ahora, dice así en el versículo 2. Dice ahí, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, Él es la autoridad sobre el varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo en cuanto a autoridad. Hay un organigrama bíblico, ¿ok? El organigrama es Dios, después de Dios es Cristo, después de Cristo es el hombre, o en este caso lo que se entendía como la patria potestas, y después de él es que la mujer, y después de la mujer es que el primogénito, no la hija mayor, el primer hijo varón, en el concepto gentil y romano. ¿Ok? Este es el organigrama. Dios, Cristo, hombre, mujer, primogénito. Si tú eres discípulo de Cristo, vas a seguir las instrucciones que Dios te dio. Al parecer, al principio no hacen sentido, pero las tienes que seguir para entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Levanten la mano que me están entendiendo, hermanos. Ahora, en la iglesia tienes que entender este concepto, ¿ok? Número 1, en la iglesia, ¿ok? Yo, Ricardo, soy cabeza de un hogar, Tali y Caleb. Y en la iglesia, podemos decirlo, donde yo me congrego, colocaremos a alguien más. Tenemos, por ejemplo, el hermano Alberto, su esposa Evelyn, ¿ok? Y sus 3 niños. Yo tengo autoridad como predicador, pero mi autoridad finaliza para entrar aquí, porque Dios colocó como cabeza de ese hogar a Alberto, no a mí. Entonces mi autoridad se termina fuera de aquí. Ahora, como predicador tengo autoridad, pero mi autoridad es dar instrucciones, enseñar, edificar, aplicar la Biblia. Pero la responsabilidad cae sobre esta cabeza del hogar, totalmente en su hogar. Esto es, todo lo que pasa en cuanto a la mujer, la culpa es del hombre. Lo voy a repetir para que me entiendan, porque a veces los hombres no lo quieren aceptar, ¿ok? Es más, levanten la mano todos los hombres. Mío, mi culpa. ¿Ok? Todo lo que pasa en el hogar es la culpa del hombre. ¿Ok? La mujer le puede echar la culpa al hombre. Es muy normal. Y el hombre es muy normal. Todos los hombres tenemos este concepto. Yo lo aprendí en los negocios. Yo tuve muchos empleados que fueron mujeres y eran hombres. Y algo que me impresionaba es que la mujer es muy honesta. Cuando la mujer se equivoca, te lo acepta y te dice, sí me equivoqué, discúlpeme. Cuando se le enfrenta al hombre que ha cometido un error, el hombre es una persona increíblemente estratégica para aventarle la culpa a alguien más. ¿Ok? El hombre dice, yo no fui, me decían los gerentes, yo no fui, es el subgerente que me acabas de dar. Yo no fui, es que están construyendo la calle. Yo no fui, es que está nevando. O sea, es increíble. El hombre, por naturaleza en su cerebro, es difícil aceptar culpabilidad. Es más, tú lo ves en Adán y Eva. Cuando Dios le dice, ¿qué pasó? Adán le echa la culpa a Dios. Fíjate, le dice, la mujer que tú me diste. O sea, en pocas palabras, Adán no fue. ¿Ok? Número 1, toda la culpa es del varón. El varón tiene la autoridad bíblica en su hogar. ¿Cómo la va a ejercer? ¿Cómo la va a aplicar? ¿Qué va a hacer? Si el varón se equivoca, el varón no le puede echar la culpa a Cristo porque es perfecto.
Entonces aquí es donde viene todo el peso de lo que es la autoridad, ¿no? O sea, es mucha responsabilidad, hermanos. Porque si la mujer se equivoca, mi varón, mi cabeza. Si el hombre se equivoca, si vemos a Cristo es perfecto, no podemos echar la culpa. ¿Qué es lo que hace Dios con eso? Establece una sociedad con orden. El orden tiene el propósito de, te doy la autoridad a ti, tú lidia con tu familia. Porque imagínate, si el predicador tiene que lidiar con todas las familias, nunca termina. Quien lo hace es, Dios se la da a cada hombre. Cada hombre decide, cada hombre define, cada hombre se encarga de eso. La banda no me está siguiendo, hermanos. Es el concepto de organigrama y de familia. Luego viene la pregunta. Bueno, viviendo en un mundo tan caótico como en el que vivimos, ¿cómo le hacemos? Porque la verdad que vivimos en un mundo caótico. Esto es una pintura del mundo romano. Es una realidad que se enfrenta. El día de hoy, los hermanos amablemente me llevaron a Tlaquepaque, al centro, y caminamos y muy bonito. Y algo que me sorprendió, que ya es muy normal, es vi a dos jóvenes, 20 años tal vez cada uno, eran hombres, y uno tenía un ramo de flores y el otro estaba tomando una selfie. Yo pensaba cuando los vi que las flores iban para una muchacha y que eran amigos que le iban acompañando. Hasta que nos formamos en lo que se llama Chapalita, que es un lugar de nieves, y cuando nos formamos me di cuenta, volteando la fila, que estaban hablándose ya muy cercano, y dije, ¿qué pasó aquí? Y se besaron. Y entonces me di cuenta de que esto no se veía hace 30 años, ahora es muy normal en la sociedad. Entonces imagínate tú, la parte de la homosexualidad es muy normal, es caótica pero es muy normal. Ya el día de hoy, los romanos lo veían de la misma manera. ¿Por qué? Por el concepto filosófico. Para los romanos su vida venía de los conceptos filosóficos, ¿verdad? De la edad mítica, ¿verdad? De la edad presocrática y de la filosofía clásica. Y ellos decían lo siguiente, para que tú me entiendas. Ellos no tenían Biblia hasta que llegó el evangelio a los gentiles. Ellos no tenían Biblia, no sabían. Ellos seguían lo que decían las fábulas y la ciencia de ellos, ¿verdad? Y ellos se basaban bajo las tradiciones de los hombres. Así ellos vivían, era su vida. Se la planteaban así, y el imperio romano establecía un orden dentro de las familias. Pero ellos decían lo siguiente, decían, si yo tengo sed, tomo agua. Si tengo sed, tomo un jugo. Si tengo sed, tomo un vino. Las tres cosas me llenan de satisfacción de mi fe, de mi sed, no hay problema. Si tengo hambre, como una gallina, un pollo, como un cerdo, como res. Entonces, su concepto era este. Si tengo apetito sexual o íntimo físico, yo puedo tomar una mujer, lo cual me satisface, un animal, que es la zoofilia, también me satisface, o otro hombre. No hay problema. Así de abiertos eran. Entonces, esto es el tipo de vida que tenían los gentiles. Era tanto que algunos estaban tan entenebrecidos en su mente que muchos de ellos, senadores, porque la mayoría de los políticos están realmente corrompidos. No voy a hablar, estoy en Guadalajara porque la semana pasada estaba en Chiapas y tengo que ver dónde hablo porque hay muchos AMLovers por donde quieran el país, ¿ok? Y no voy a hablar de política, ¿ok? Pero solamente estoy dando un ejemplo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Los políticos en aquel tiempo decían lo siguiente: yo tengo satisfacción, tengo mi mujer, soy patria potestas y tengo un esclavo. ¿Sabes qué? El esclavo me gusta, así que lo voy a hacer eunuco. Voy a estripar su parte genital y voy a acostarme con él. Y como es mi esclavo, puedo hacer con él lo que yo quiera. El tipo de vida que ellos teníamos. Y para ellos era muy normal. Era muy, muy normal. Es más, era tan normal que ellos, yo estuve en Éfeso, decía yo a los hermanos, en Éfeso estábamos hace 2 meses allá, en Turquía, y esto que ves aquí es graffiti labrado en piedra, y no le entiendes a menos que te lo explique. Esto está en la entrada del puerto de Éfeso, donde se recibe la carta que vamos a ver. Entonces, en la entrada de Éfeso llegaban todos los capitanes, todos los marineros. Y cuando llegaban, ¿qué hacían? Cuando llegaban, veían esto. Y si tú lo ves, no lo entiendes, pero te lo voy a explicar. ¿Qué es lo que se ve? Se ve, aunque no lo creas tú, una mujer
Eso es una mujer, sí, peinada. Se ve un pie izquierdo. ¿Sabes qué es romano el pie izquierdo? Porque los dedos del medio son más largos. Es muy normal. Y luego se ve aquí lo que se conoce como un panal con un orificio. Y en él colocaban miel. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esto? Es un graffiti que entendían los hombres. Hay mujeres a pie izquierdo donde te ofrecen miel. Esto es, hay prostíbulos para que tú puedas satisfacer tus necesidades, ya que has estado mucho tiempo en alta mar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Este concepto a los marineros que no estaban casados se le llamaba fornicación. Es más, la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, ¿ok? Porneia. Por eso porneia, ¿verdad? Es una palabra y de ahí sale la palabra pornografía. Porque porneia es fornicación. Ellos, fornicar era muy normal. Era muy normal, era parte de la vida. Era parte de lo que hacían. Ahora, para nosotros podría llegar a ser, ¿cuál es mi responsabilidad si mi hijo fornica? Porque todo lo que pasa en la casa es tu responsabilidad. ¿Ok? Mientras tu hijo, la Biblia es correcta, Génesis capítulo 2, versículo 24 dice el Señor en cuanto al concepto de familia. Génesis 2, verso 24 habla de la familia y dice así la parte de la familia, dice así el Señor. 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto es, cuando el hijo deja padre y madre, cuando se casa, dicen acá en el contexto, viene a ser harina de otro ¿qué? Costal. ¿Cuándo se casa? ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Todo, o sea, se casa y se va y ya él establece otra familia. Pero si el hijo no está casado, todo lo que pasa es responsabilidad de la cabeza. Ahora, ¿a qué edad se casaban los judíos? 30 años. A veces más jóvenes. A veces 20 años. Pero hasta los 30 años eran responsables de sus propios hechos. Por eso Jesús comienza su ministerio a los 30 años. ¿Qué pasa con los romanos? Los romanos siempre están bajo la cabeza hasta que la cabeza muere. Y empiezan a usar una nueva cabeza. Pero ese es el concepto de autoridad. Por eso lo que hizo Pablo es que utiliza términos que ellos puedan entender para decir, ¿sabes qué? Tú eres cabeza del hogar. Ahora, nosotros hay 3 cosas que no decidimos en la vida. ¿Ok? No decidimos ser mexicanos. Tal vez tú querías ser francés o no sé, o italiano, no sé. Pero no decidimos. Número 2, no decidimos en qué época nacer. Tal vez te hubiera gustado nacer en la época de oro, o no sé, o en la época de Jesús, pero no decidiste tú cuándo nacer. Número 3, no decides qué sexo eres. Eso lo decide Dios por ti. Entonces, yo no es como que en el vientre de mi madre y yo soy hombre, varón, ¿verdad? No tenía ni el concepto de lo que era. Pero Dios con eso, al hacerme y al crearme, me está dando ya una guía, un manual. Y me dice, ¿sabes qué? Tú eres hombre, vas a ser cabeza. Aunque no quieras ser cabeza, mijito, vas a ser cabeza. ¿Ok? Y hay un concepto, una línea de moral que no se puede romper, aunque no quieras aceptarlo. Eso es lo que se llama verdad. Hay una verdad en ti. Te la deletreo más fácil, ¿ok? Cuando nacemos como hombres tenemos una parte genital. Cuando nacen las mujeres como mujeres tienen una parte genital, ¿ok? En nuestras partes genitales están diseñadas para unirse. Y por lo mismo para procrear. Si se unen, procrean. Pero si yo no acepto mi verdad, como los jóvenes de Tlaquepaque, disculpen que diga eso porque fue lo que lo vi, okay, no digo que todos los de Tlaquepaque es un ejemplo solamente. Entonces, si yo no acepto mi verdad, ellos nunca podrán tener hijos. Nunca. Porque no están aceptando su verdad. Están viviendo una mentira
que no es. Cuando Dios te hace hombre o mujer, te centra un límite moral y te dice, así va a ser tu vida. Los griegos no entendían eso. Cuando viene el evangelio, la forma en que ellos vivían como gentiles era muy difícil, porque ahora tenían que cambiar todos esos conceptos. Yo y tú venimos de un mundo totalmente gentil. ¿Qué es gentil? Opuesto a hebreos. Entonces, cuando venimos de un mundo gentil, ¿qué sucede, hermanos? El tipo de vida que tenemos es un tipo de vida que tal vez no nos gustaría compartir con alguien más. Ahora, durante el nacimiento, hasta que venimos a Cristo, vivíamos sin manual. Prendíamos la tele y hacíamos todo lo que queríamos, pero no vivíamos con un manual. Una vez que uno viene a Cristo, por decisión propia, no porque nadie te obliga, es una decisión propia. Una vez que uno viene a Cristo, ¿qué sucede? Como consecuencia de venir a Cristo, ahora te dan el manual, te dan las instrucciones y ahora esperan algo de ti. Te voy a dar un ejemplo. Si yo, ¿verdad?, era homosexual y vengo a Cristo, Cristo me pide, esto erais antes, ya no seas homosexual. No indica que no tendré la inclinación, pero tengo que dejar eso. Otro ejemplo, yo soy de Ciudad de México, ¿no? Y el hermano de fútbol decía algo acerca, no voy a decir los nombres porque en la iglesia somos todos de la selección mexicana, ¿ok? Entonces, pero lo que les iba a decir es algo interesante, ¿ok? Es que yo crecí en Ciudad de México, crecí a 10 minutos del Estado Azteca, esa fue mi vida en la década de los 80s, ¿ok? Con eso digo todo. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Pero el tipo de vida que yo vi en Ciudad de México y que ustedes ven el día de hoy, que están expuestos, es una vida ajena y alejada de Dios, ¿ok? No hay instrucciones, no hay Biblia. Por ejemplo, ahí en Efesios, si regresamos ahí en el capítulo 4 y vamos ahí al versículo 17. ¿Ok? Vemos el cambio de vida, la vida antigua gentil y la nueva vida en Cristo Jesús. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo era pequeño, 80s, 90s. No sé aquí en Guadalajara, pero a mí me encantaban las tocadas. ¿Qué son tocadas? Es lo que le llaman en Perú las polladas. ¿Qué es una pollada? Se cierra una cuadra, un barrio, viene un sonido y ¡pum! Le damos con todo lo que da. En Perú se llama polladas porque venden pollo asado. Estoy hablando en serio, por eso le llaman polladas. Entonces, aquí no sé cómo se llamarían, ¿verdad? Los eloteros, no sé qué va, pero... entonces, a mí me encantaba la música. O sea, me súper encantaba imagínate, yo crecí en la delegación Coyoacán, que está al lado de la delegación Iztapalapa, y crecí oyendo a Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. O sea, es el tipo de vida que yo crecí, ¿ok? Esa era mi vida. Entonces, me gustaba eso. Mi padre era alcohólico, le gustaba tomaba mucho, estaba controlado por el alcohol. Teníamos ciertos conceptos religiosos, éramos parte de la religión popular, íbamos a la basílica de vez en cuando, nos hincábamos en todo el patio. Yo era, en mis palabras, era católico de boca colorada, no de corazón de boca. Decía que era católico, pero realmente no era católico. Entonces tenía todos estos conceptos de tradiciones, de costumbres, ¿verdad? El 2 de noviembre iba a pedir mi calaverita, salía y me iba requete bien, ¿ya? Era parte de lo que yo hacía, ¿no? Era parte de eso, me encantaba el pan de muerto, etcétera. Toda esta era la vida que yo tenía. Yo vengo a Jesús, yo vengo a Cristo, tengo una opción. Esto es, nadie me obligó, yo por mi decisión oí el evangelio. Y dice ahí 4:17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles. O sea, gentiles es totalmente bajo la ausencia de Dios. Esto es gentiles. Afeminados es gentiles. Borrachos es gentiles. Es una vida que todos vivíamos. Ahora, cuando venimos a Cristo, a veces yo vine primero al Señor, pero de parte de mi familia, por parte de mi padre. Pero yo cuando vine al Señor,
ya estaba en mi propia patria potestas. Yo no estaba en la patria potestas de mi padre, yo era mi patria potestas. ¿Qué indica esto? Es que yo ya estaba casado con mi esposa y ella ya era cristiana. Entonces, cuando venimos a Cristo era un hogar que sirve al Señor. Ok, no hay problemas. Y durante estos años hemos recibido las instrucciones del Señor. Algunas no me han gustado porque tengo el viejo hombre conmigo. No me han gustado. Mira, si tú sigues leyendo ahí, a ver, ¿quién tiene el versículo 18? Léalo por mí. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Hasta ahí. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Se traduce en el griego como si tuviese telarañas. Es la palabra correcta, telarañas. O sea, el entendimiento tiene telarañas. O sea, nunca lo habíamos usado. Está oscuro. Entonces, nunca nos habíamos preguntado, ¿está bien, está mal, no está bien? Ahora, te digo otra cosa, ¿ok? Como jóvenes en Ciudad de México se daba mucho que los novios se acostaban. El novio con la novia se acostaba, era parte de la vida de ellos. Entonces, vivían en fornicación. A veces los papás lo permitían, porque, ¿verdad? A veces le decían al papá, ¿sabes qué, papá? Voy a traer a mi novia, nos vamos a dormir, no hay problema. No, mijo, pásale. Porque era un concepto el entendimiento no lo tenías fino, estaba oscuro. Es normal para ti, tú piensas, ¿no? O sea, tú dices, a veces tendríamos este concepto machista, no es mi hijo, sí, que tenga las mujeres que quiera tener. Tu hija no, ahí está diferente. Son conceptos realmente que pasan en la población mexicana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este concepto de entenebrecido es Sígale ahí, hermano, ¿qué sigue diciendo? Sí. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Muy bien. Por la dureza de su corazón. O sea, había ignorancia, no sabíamos el manual. No sabíamos el manual. O sea, no sabíamos, la palabra ignorancia significa no sabíamos, no teníamos ese conocimiento. La religión popular no nos lo enseñó. Nos enseñó que podíamos ir crudos, dicen por ahí en la calle, el próximo día y no había ningún problema. ¿Verdad? Nos enseñaba que podíamos ir alguna vez al año y no había problema. O sea, es un concepto de lo que es religión, de lo que es costumbres, de lo que es cultura. O sea, eso es lo que vivíamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la historia, ¿ok? Entonces, si tú ves la historia de México es una fusión de varias culturas. Tú no puedes decir que la historia de México es una fusión propia de México, ni la propia banda, ni el mariachi, hermanos. O sea, son conceptos que vienen de los alemanes, de las bandas sonoras de aquellos lugares, que ellos los trajeron cuando emigraron para acá. Conceptos de los franceses, otras cosas, conceptos de los españoles. Nuestra lengua viene de ellos. O sea, es una fusión totalmente de ellos. Si tú vas a Zacatecas, que está cerca de aquí, por ejemplo, ves al Santo Niño de Atocha. Es realmente un santo de España, no es de acá. Por eso es blanco. O sea, si fuera de acá sería más morenito, más mestizo. Entonces, es una fusión de culturas. Si tú ves, por ejemplo, Oaxaca, ves una fusión totalmente de los pueblos indígenas, donde todavía hay bailes y dedicados a los dioses. Ya no creen en ellos, pero los fusionan con lo que es la religión popular. Entonces, cuando tú ves a México, no lo puedes ver en sí como una cultura propia. Es una fusión de culturas. ¿Qué quiere decir con eso? México no tiene más de 300 años de existencia como país. Es un país relativamente nuevo. Te lo comparo con la Biblia. Los israelitas estuvieron en Egipto 400 años. Es más que México y Estados Unidos. ¿Okay? Es como decir nosotros inventamos la pizza en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? ¿No? Es ridículo. Sabemos que viene ¿de dónde? De Italia. O sea, es una fusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que tienes que separar es la parte que de lo que vivimos en nuestra cultura es carnal. Viene de la carne. Es un concepto de reflexión, es un concepto de meditación y es un concepto de interpretación. Porque, por ejemplo, aquí lo que está diciendo es que ellos vivían en la ignorancia. ¿De qué? De la vida de Dios. ¿De qué? Por la dureza de su corazón. ¿Qué dice el versículo 19, hermano? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Muy bien. Entonces, cuando tú ves el concepto de ellos, el tipo de vida que ellos vivieron
era realmente malísimo. Para ellos, todo esto era normal. Lo que vi en la calle hoy es normal. Yo le decía, estuve en Tijuana hace 2 semanas y le daba un ejemplo a los hermanos. Fíjate cómo nosotros somos selectivos con lo que es carnal. O sea, si yo soy homosexual y vengo a Cristo, tú esperas que yo deje, o sea, yo vengo a la iglesia y yo escucho el evangelio y yo tengo la conversión del Señor. Obedezco al evangelio. Parte es arrepentimiento, ¿verdad? Y me arrepiento de la vida que antes. Si yo soy homosexual y tengo mi pareja todavía, ¿qué espera Cristo de mí? Que la deje. Eso es lo que espera Cristo de mí. Es algo muy normal. Pero ¿qué sucede si yo tengo mi novia y vivimos juntos y ya tenemos 2 hijos? Entonces vengo yo a la iglesia y me bautizo. ¿Qué espera entonces también Dios de mí? Muy bien, o que me case con ella o que la deje. Pero decían los hermanos, es que como que es muy drástico. Le digo, sí, porque tú eres selectivo. O sea, tú lo que estás seleccionando es que la homosexualidad es más mala que la fornicación. Y no es así. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Solamente que somos selectivos. Esto es, lo que a mí me conviene, no lo voy a tocar. Y lo que no me conviene, lo toco con toda claridad en cuanto a la Biblia. Eso es un concepto de ser selectivos. Esta vida era muy normal para ellas. Ahora, todo lo que pasaba dentro de un hogar era parte de la patria, ¿qué, manos? De la patria potestas. Este es el concepto. Pero, ¿qué es carnal? ¿Qué es carnal? Ese es el primer concepto. ¿Cómo es que sé qué es lo que es carnal? ¿Qué dice ahí en el versículo 19, hermano? Otra vez léalo. De los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si ves, ahí está la diferencia. O sea, como hijos de Dios, no aprendimos así a Cristo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que todo aquello que es carnal es parte del viejo hombre. Porque ¿qué dice después el versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir. Ahí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermano. ¿Ustedes creen que cuando yo voy a Ciudad de México, y yo voy a predicar muchas veces más, la semana que viene estoy en Ciudad de México, ¿tú crees que cuando yo paso por Iztapalapa y voy a pasar por Iztapalapa, ¿tú crees que no oigo las tocadas? ¿Tú crees que no oigo? ¿Tú crees que no lo escucho? O sea, si yo me expongo a ello, puede ser que caiga. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay un cambio antes y después. Yo vengo a Cristo. Caleb, un ejemplo, ya es cristiano, pero no viene a Cristo, vive conmigo. Pero ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo apoyar? ¿O cuáles son las instrucciones de la Biblia para mí como padre? Porque yo le digo a la gente esto, ¿ok? Para que me entiendas bien. Dice el dicho común: tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, como el que corta la carne, como el que la asa y como el que se la come. Hay un concepto de apoyo. ¿Cómo lo dice Pablo en Timoteo? Dice, no participéis de pecados ajenos. Esto es, si el pecado lo está cometiendo él, pero yo lo estoy apoyando indirectamente, estoy participando del pecado ajeno. Es lo que indica aquí, por ejemplo, si nos adelantamos un poquito en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9, ¿qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y
El 10. comprobando lo que es agradable al Señor. Y el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahí está. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, imagínate tú que me diga mi hijo, papá, vamos a Ciudad de México. Muy bien, mi hijo, vamos a Ciudad de México. Que me diga mi hijo, oye, papá, dame dinero. Como todo padre, ¿para qué lo quieres? Es que papá se va a armar una tocada. ¿Y quién crees que viene? Entonces, al momento que yo le doy dinero, estoy participando de una obra infructuosa. Uno tiene que ser sabio y decir, aunque yo no lo hago, lo estoy haciendo en forma indirecta. Es lo que está diciendo aquí Pablo, es el concepto. Fíjate, si lo leemos ahí todo, 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? O sea, ¿cómo las puedes reprender? Miren, uno de los grandes retos que tenemos como padres, y yo sé que es difícil ser padre, o sea, yo tengo un adolescente de 14 años, el cual mide 190 ya, 1.90, 6 pies con 3 pulgadas ya, su zapato es de 14 pulgadas, o sea, créanlo, hermano, eso es un muñecote, para que me entiendas. Ahora, pero el deber del padre es instruir. Y cuando el niño ha recibido la instrucción y todavía quiere andar conforme a la carne, el deber del padre es estorbar. Porque el que no estorba contribuye. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Ahora, cuando ves este concepto, si regresamos al capítulo 4, en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Qué difícil es eso, hermanos. Porque el viejo hombre está sujeto a la carne. A la carne, o sea, a mí me movían las fiestas. Al borracho le mueve el licor. Al homosexual, ello. O sea, cada quien tiene su debilidad como ser humano, basado en la comunidad y en la cultura en que creciste. No todo lo que hace un país es malo, pero tienes que diferenciar entre lo espiritual y lo carnal. Lo carnal es malo. Porque si no vamos a satisfacer las obras de la carne, yo lo comparo de esta manera a la carne, que la carne es como un perro. ¿Okay? Yo tengo un chihuahua, pero cuando estaba en Ciudad de México tenía un perro grande, un tipo boxer, era mezcla, no era boxer en su, pero era una mezcla porque tampoco teníamos tanto dinero, era una mezcla ahí de la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El perro es insaciable, esto es, tal vez el hermano Juan Carlos, tal vez su carne sea Doberman. El hermano Pablo Grandenés es un ejemplo más. Y el hermano Omar, salchicha, es un ejemplo. Es un ejemplo, hermano. Entonces, ¿qué pasa? La carne, el perro va creciendo. Llega un momento que no lo puedes controlar, no lo puedes dominar. La carne es insaciable. Es más, el perro vomita y se vuelve a comer su vómito si tienes perro. Entonces, la comparación, gracias hermano, la comparación que hace el apóstol Pedro, la hace con un proverbio judío. Imagínate tú, yo vine a Cristo. ¿Qué vomité? Los ángeles azules, Polimars. O sea, yo vomité todo eso. Esa carne la vomité. Ahora, si me comporto como alguien irracional, como alguien que su entendimiento está entenebrecido, ¿qué voy a hacer? Voy a ver el vómito, voy a regresar como un perro y me lo voy a volver a comer. Es lo que dice Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca a su cieno. Entonces, ¿qué indica? Ciertamente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, si mi hijo Caleb está bajo mi tutela, yo tengo que entender que si no es cristiano es una cosa, pero tampoco puedo participar de pecados ajenos. Porque lo que estoy haciendo es que le estoy dando de comer a su carne que es insaciable. Y luego los papás andan, ¿por qué mi hijo es tan borracho?
¿Por qué, mi hijo? Es que tú contribuiste a su carne. ¿Te acuerdas tú que el profeta Elí, si han leído la Biblia en el libro de Samuel, dice que él tenía 2 hijos y que murió y parte de su muerte fue porque él no estorbó? Es que luego viene la persona, es que no les puedo estorbar. Fíjate el concepto, hermanos. Caleb tiene 1.90. Es que no se trata del tamaño. ¿Qué es estorbar? Estorbar, hasta un clavo te estorba. Estorbar es estar enfrente de él, ¿sabes que no? O sea, estorbar es cerrar todos los canales que contribuyen a esa carne. Porque yo no puedo contribuir a esa carne. Cerrar significaría es que si él se droga, no le doy dinero. Cerrar es si él tiene una novia y le gusta fornicar, mi casa no es para que se metan a acostar. Es un concepto de carnalidad. ¿Cómo contribuyo yo a esa carne? Tiene que ver como padre, cómo soy. Y luego, ¿qué cara voy a dar ante Dios? Porque ciertamente Él dará cuenta por sus pecados, pero tú darás cuenta por los pecados ajenos a los cuales contribuiste. Y es algo interesante, hermanos, porque dices tú, pero ¿cómo le hacemos con este tipo de vida? ¿Cómo le hacían ellos? ¿Cómo vivían ellos? Era increíble, hermanos, ¿cómo vivían ellos? Los romanos vivían solamente en cuanto al placer y en cuanto a todo lo demás. ¿Cómo le hacían para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal? La carta de Efesios cayó como anillo al dedo, hermanos. Por ejemplo, si sigue leyendo ahí, por ejemplo, en el versículo 22, leamos otra vez 22. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Que qué? Que está viciado. ¿A qué? A los deseos engañosos. Mira, tú tienes que entender que uno puede tener pasión. La pasión no es mala. Te lo explico mejor, ¿me entienden todos? O sea, tú por tu cónyuge, yo por mi esposa siento pasión. Dios bendice ese amor eros, ese amor marital. Dios lo bendice, es una pasión. ¿Todos me están siguiendo, menos? Entonces, eso no está mal, la pasión. Tú puedes tener pasión por un deporte. O sea, tú le puedes ir a las Chivas. Eso no es el problema. El problema es que te pongas como loco después de que pierdan y estés agüitado por 3 o 4 días. O sea, ese es el problema. Eso ya no es una pasión normal. O sea, la pasión se acaba con los 90. Perdiste, ganaste, ni modo. Te ganaron 4-0. ¿Qué quieres que yo haga? No jugué. Es un ejemplo solamente, ¿ok? Entonces, hay pasión ordenada. O sea, bajo las instrucciones. Permítame. Bajo las instrucciones de Dios. Como la pasión que uno siente por su esposa. ¿Ok? Como la pasión que uno siente por predicar el evangelio. Y hay pasión también desordenada. Es aquello que no está aprobado por Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que estamos viciados. Es un vicio. ¿Qué es un vicio? Cuando tiene control sobre ti. Eso es un vicio. Te controla. El viejo hombre está controlado de esa manera. Para despojarte hay que ser muy espirituales. Menos carnales, más espirituales. Y tienes que entender que cuando una pasión de ese vicio del mundo antes, del viejo hombre, te controla por un deseo engañoso. Y fíjate que es deseo engañoso. Estoy dando una clase, se llama Las 7 caras del amor en la congregación. Es un libro que escribí. Y hablo acerca de la sexualidad. Le digo a los hermanos esto, mira. La Biblia dice, en Proverbios capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia acerca del matrimonio, dice, que sea bendito tu manantial. O sea, que bebe agua de tu propia cisterna y de tu propio pozo. Y no se lo des a los extraños. Dice, ¿por qué? Porque son raudales. ¿Qué es un raudal? Los raudales es una masa increíblemente grande de agua. Yo le decía a los hermanos, tu cónyuge, tu esposa, tiene raudales de agua. Tú dices, no te entiendo, te lo explico mejor, ¿ok? Tienes sed, tomas agua. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Tienes pasión ordenada bajo el matrimonio por la sexualidad, ten intimidad con tu agua, con tu esposa, con tu pozo, con tu cisterna. Lo que está diciendo Dios.
bendito sea tu manantial. Dice, recréate con la mujer de qué. Tus caricias te satisfagan todo el tiempo. ¿Cómo que caricias? Dios está hablando de la intimidad física. Ahora, pero lo que tú tienes que entender es que el hombre, cuando tiene el entendimiento entenebrecido, cuando tiene telarañas en el cerebro, en la mente, en el corazón, ¿qué es lo que pasa? Empieza a buscar esa satisfacción en otros lugares. En la pornografía, en videos inapropiados en los medios, en hablarle a las doncellas o a las damas o a las mujeres ya que son casadas, teniendo el raudal en su casa. O sea, le hablo a los hombres en un momento, si tú tienes esa pasión, ese deseo, con el agua se quita. Le hablo a los que están casados, hermanos, seamos sabios. Y Dios dice que tu manantial es bendito y que tiene raudales, es mucha agua. Nunca la vas a acabarte el agua. Nunca te la vas a acabar el agua. Es más, te mueres tú y si se casa con otro, el agua sigue ahí. Es una realidad. ¿Me entienden todo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Un deseo engañoso es que tú piensas que esta pasión desordenada es algo normal. Porque está engañoso. Pero no es una pasión desordenada. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Escritura. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Ya no vivas de esa manera. Ya no estés de esa manera. Por ejemplo, ¿qué dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 3? ¿Qué dice? Pues ¿qué? Pero fornicación, síguele. Y toda inmundicia Ajá. o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre entre vosotros. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué es fornicación? Es el acto sexual entre dos personas que no están casadas. Eso es lo que es fornicación. Tal vez no lo vemos tan mal porque pues dices parece matrimonio, pero ¿qué tal si fuera gay tu hijo? O lesbiana tu hija. ¿Cambian las cosas? O sea, no lo vemos tan mal porque es hombre y mujer y se llevan bien. Pero esa es una pasión desordenada. Eso es un pecado, es fornicación. Dice, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, fíjate, ni aún se mencione. No estén hablando de eso, dice Dios. Mucho menos lo estén practicando. Entonces, ¿qué se le pide a una doncella? Que preserve su santidad corporal hasta el día que se case. ¿Qué se le pide a un varón? Lo mismo. Se tiene que educar al hombre y a la mujer de la misma manera. ¿Por qué? Porque está comprobado que el hombre o la mujer que tiene relaciones íntimas antes del matrimonio con muchas personas son infieles cuando se casan. ¿Y qué pasa si eso ya es un vicio? Fíjate tú, la locura del mundo. ¿Listos? El papá, yo no lo entiendo, ¿qué? El papá da el regalo más importante de la boda, que es la hija. ¿Ah? Y luego da el papá el vestido. Y el papá se le ocurre pagar la fiesta, el banquete. Y todavía se le ocurre al papá mandarlos de luna de miel. Y todavía les da casa. Y luego tú te preguntas por qué el esposo la dejó. Pues no le costó nada. O sea, ¿qué le costó? No le costó nada. Por lo tanto, que Franco pague por todo. ¿Amén? Porque si no paga, no le cuesta. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? El concepto de matrimonio es que la fornicación es algo que se debe de ver como un pecado. Entonces, ¿pero por qué? Pero ¿quién pone el orden? O sea, ¿quién ponía el orden? La cabeza. ¿Sobre ellos cae? Si la cabeza ignora, va a dar cuentas por eso en el día final. O sea, tú no puedes excusar diciendo es que ya está grande, mijito. No. No te puedes excusar, hermanos. Mira, el día que tú le tengas miedo a tus hijos, los perdiste eternamente. Porque ¿cuántos padres no le quieren decir a sus hijos lo que está mal? Porque como que sienten que se van a hacer sus enemigos. Pero si tú como padre no los amas lo suficiente para ganarlos para el Señor para toda la eternidad, ¿quién los va a amar? Es que es muy cómodo, hermanos. Es muy cómodo. Yo hablaba con una pareja.
a veces se torna en forma legal, ¿no? En Estados Unidos especialmente, ¿ok? Hablaba con una pareja y me decía, hermano, es que tú quieres que nos casemos. Digo, no, yo no quiero que se casen. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Dios bendice el matrimonio. Ok, Dios bendice, Dios quiere que nos casemos. No, Dios no quiere, Dios bendice el matrimonio. Dios manda que se case, no quiere, manda, es diferente. Ok, pero es que si yo me caso con ella, voy a perder la oportunidad de arreglar mis papeles. Estoy hablando en serio, hermanos. Estoy hablando en serio. O sea, hay veces es por términos legales. Es que si yo me caso con ella, voy a perder pues la herencia que me iba a tocar. Voy a perder el beneficio del gobierno que me mantiene a mis hijos. Fíjate estos conceptos, hermanos, que el mundo vive. O sea, uno entiende que el mundo vive así, porque el mundo es el mundo. Pero lo que uno no entiende, hermanos, es por qué nosotros vivimos así. ¿Qué es lo que hace que nosotros vivamos así? Y que nosotros prefiramos nunca decir que nada. Es un concepto de ética, de integridad y sobre todo de temor a Dios. Porque aquí el secreto es cuánto yo tengo temor a Dios, o respeto a Dios, o amor a Dios. Todos los mandamientos que Dios nos ha dado nos benefician a nosotros. Te doy un ejemplo, ¿ok? Cuando dos jóvenes se casan, ¿cuál es el beneficio? Hasta la puede añadir para el seguro médico. Si se muere el hombre, que a veces pasa así, se puede quedar con la casa la mujer. O sea, Dios coloca estas leyes en la tierra para el beneficio de la humanidad. Te doy otro término, ¿me entiendes? Lo dije en Chiapas, porque como estamos cerca de Guatemala, hermanos, hay conceptos culturales en Guatemala. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Te digo, si mi hijo fornica con alguien y tiene un hijo, su hijo es bíblicamente hablando, es un bastardo. Así es, y socialmente también. No es que le di mi apellido, eso no importa. Si no está caso es bastardo. O sea, fíjate cómo las propias leyes benefician a los hijos aún en esos términos. Es difícil totalmente. Entonces los efesios tenían este concepto y estaban viviendo esta vida. Difícil totalmente. Pero fíjate que dice ahí en el versículo 6. 5:4. ¿Qué dice? Ni palabras deshonestas, ni necedades. Ahí está, ni necedades. ¿Qué es una persona necia? No quiere aceptar. Hay dos tipos de necios, el activo y el pasivo. ¿Te los describo? Es fácil. El pasivo es, le dices, le predicas, le enseñas y no te dice nada. Mueve la cabeza. No te dice nada. Y pasa el mes, pasa el año, pasan los años, piensa que como que de alguna u otra manera, como que se va a añejar el consejo. Como que de alguna otra manera tiene ya señoría y se lo van a pasar por hecho. Es el pasivo, el necio pasivo. Pero luego está el necio activo, que reclama. Así no es. No lo voy a hacer. O sea, hay de todos tipos. Entonces, pero tanto uno como el otro está mal. Pero no es que ellos se estén rebelando ante el ser humano, sino ante Dios. Y si nosotros tenemos amor a Dios y temor a Dios, deberíamos de considerarlo. La pregunta es ¿por qué? Hermano Armando, eso lo vamos a contestar después en la segunda hora. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos desespera, solo de Jesús, la sangre
allá